Continuamos con este módulo 12 de nuestro curso de análisis financiero, donde entraremos a evaluar los principales indicadores de rentabilidad. Lo primero, antes de entrar a ver estos indicadores y cómo calcularlos, es veamos la información que nos han estado presentando estas compañías y qué nos dicen. Entonces veamos que en este caso nos están presentando 5 indicadores de rentabilidad. El primero es el margen bruto, el segundo es el margen EBITDA, el tercero es el margen neto, el cuarto es el ROA o el retorno de los activos y el quinto es el ROE o el retorno del patrimonio. Entonces veamos qué empresas son anómalas en esta muestra. Veamos que la A tiene un margen de EBITDA alto y una utilidad neta alta. La F tiene un margen de EBITDA alto y una utilidad neta alta. Y la J tiene un margen de EBITDA alto y una utilidad neta alta. Pero veamos que el ROA y el ROE no son tan significativos para sus márgenes. Pero vamos todo lo contrario. Veamos la compañía D que tiene unos márgenes normales, pero tiene unos retornos interesantes o altos o por encima de la media de la muestra. Y la compañía I también. Entonces uno se empieza a preguntar qué tipo de empresas tienen márgenes altos y rentabilidades bajas y qué tipo de empresas tienen márgenes bajos y rentabilidades altas. Entonces uno empieza a decir cómo se comporta un supermercado, cómo se comporta un comercializador, cómo se comporta una petrolera. Y eso también nos muestra cuando la utilidad operativa y la utilidad vida es la diferencia es muy grande, estamos viendo un negocio altamente intensivo en capital. Y entonces uno se pregunta, ¿qué tipo de industrias tienen altas depreciaciones? Pues uno diría que industrias que tienen activos fijos grandes, ejemplo, puede ser una aerolínea o puede ser una petrolera o puede ser una empresa de logística. Entonces uno nos puede empezar a dar ideas de a qué empresas pueden pertenecer estas letras. Ahora pasemos a evaluar los indicadores de rentabilidad. El margen bruto y el margen neto, solamente tenemos que calcular la utilidad bruta sobre las ventas y la utilidad neta sobre las ventas y nos dice en el margen bruto qué tan eficiente es la gerencia controlando sus costos y qué tanto poder de mercado tiene y cómo aprovecha sus economías de escala. Y en la neta nos dice qué tan sostenible puede ser este modelo de negocio a largo plazo, o sea, cuánto le queda después de pagar todo lo que vale mantener ese negocio. El margen EBITDA es coger el EBITDA y dividirlo por las ventas y nos permite ver qué tan eficiente es la gerencia y por qué el EBITDA y no la utilidad operativa. Si queremos comparar varias empresas dentro de una misma industria, pues hay que tener en cuenta que la depreciación es una política contable. La ley nos dice cuánto es lo mínimo, pero no cuánto es lo máximo. Hay compañías que lo llevan a un nivel muy alto y hay otras que lo tratan de depreciar lo más rápidamente posible. Eso puede ocasionar que las utilidades operativas sean diferentes y uno diga que una empresa es mejor que la otra. Pero cuando uno devuelve esas depreciaciones, el margen EBITDA debería ser muy homogéneo dentro de la industria. Entonces, por eso nos enfocamos mucho en el margen EBITDA. Y el margen operativo solamente es dividir la utilidad operativa dividido las ventas. Tenemos el ROA, que es la utilidad operativa, dividido el total de activos del periodo anterior. Y es que recordemos que en finanzas uno primero siembra y luego cosecha. Entonces, cuando uno asume que hace todo el mismo periodo, estaría teniendo una incongruencia. Es decir, invertí y mismo recuperé mi plata. Eso no pasa en la vida real. Entonces, recordemos esos espacios, esos tiempos para hacer un buen análisis. Y lo segundo es la utilidad operativa y no la utilidad neta en el ROA. Porque los activos, porque deberían de responder por su capacidad de generar efectivo ellos mismos. No los deberíamos de castigar o beneficiar por la estructura de capital, es decir, los intereses que estamos pagando. Entonces, si uno se sube en el estado de resultados, uno empieza a subir que la utilidad neta tiene la estructura de capital, la utilidad operativa no. Entonces, ¿cuál es la mejor calce para el ROA? La utilidad operativa. Y pasamos al ROE, que nos dice cuánto dinero está generando la plata que invirtieron los socios, es decir, la utilidad neta dividido el patrimonio del periodo anterior. Y para los dos es por cada 100 pesos que invierten los socios o se invierten los activos, cuántos pesos retorna la compañía. Nos vemos en el siguiente módulo.